Gracias, compañeros. Siguiendo un poco lo que hacíamos referencia en el comienzo del programa, vamos a estar hablando de este comunicado que emitió la Asociación de Profesores de Historia, a raíz de los cambios, sobre todo en el concepto de terrorismo de Estado que se estableció por parte del CODICEN para el primer año de bachillerato, que ha generado polémica en los profesores a partir de este nuevo programa que se aplicará en este año. Por eso estamos visitando al profesor e historiador Carlos de Masi para, bueno, sumarlo un poco a este debate y aportar alguna mirada en torno, bueno, a esta suplantación del concepto que de alguna forma estuvo en su momento a estudio de las ATD, de la Asamblea Técnico Docente, y que luego el CODICEN tomó una determinación de quitarlo del programa. ¿Qué mirada tenés, Carlos, sobre este tema? Bueno, a mí me parece muy acertada el comunicado de la Asociación de Profesores de Historia, porque me parece que hace hincapié justamente en los aspectos más importantes de este cambio. Eso que puede parecer una cuestión simplemente de palabras, bueno, en vez de llamarle terrorismo de Estado, le llamamos avasallamiento de los derechos ciudadanos, constitucionales, etcétera, etcétera, pero no es la misma cosa. Hay un concepto muy fuerte detrás del concepto de terrorismo de Estado. Hay un concepto muy preciso de lo que significa violar los derechos humanos, que en este programa quedan muy entreverados. Los tupamaros y las violaciones de derechos humanos y desaparece el terrorismo de Estado de la dictadura. Entonces allí queda un combo que arma, digamos, una estructura narrativa muy diferente de lo que surge de los documentos. Esa es una narración que construyó la dictadura, digamos que la historia de la dictadura, el pasado uruguayo según la dictadura, tenía solo dos partes: la etapa independentista y los años 60. En intermedio como que no hubiera ocurrido nada. Es decir, la dictadura se explicaba a sí misma como efecto de los problemas sociales de los años 60. Y eso en realidad, digamos, es un discurso que reaparece. Uno escucha hoy, nadie dice la dictadura estuvo bien, públicamente por lo menos, pero dicen, sí, la dictadura bochornosa, una etapa terrible, oscura, pero tenemos que recordar lo que pasó. ¿Por qué tenemos que recordar los años 60? Los años 60 fueron muy conflictivos en este país, eso es clarísimo. Ahora, digamos, todos esos problemas admitían soluciones políticas, y eso se vio claramente en los programas políticos de las elecciones de 1971. Nadie proponía, digamos, un golpe de Estado. El hecho de que necesariamente la acción de la guerrilla debería desembocar en un golpe de Estado es una construcción muy justificativa. El Estado uruguayo reconoció la aplicación del terrorismo de Estado. Esto se bajó a las ATD, pero luego el CODICEN tomó esta determinación de eliminar el concepto. Por un lado, responde a intereses políticos, ideológicos la determinación, y por último, ¿cómo impacta esto en el profesor, en el que tiene que encarar el programa, tiene que tomar esta resolución a la hora de dar sus clases? Bueno, a ver, es evidente que, digamos, hay una determinada estructura mental que explica el pasado en función del presente, digamos, y en ese presente la dictadura encuentra algún tipo de justificación. Y entonces uno encuentra que, digamos, discursos que uno creía ya estar borrados en 1985-86, nadie decía que la dictadura era producto de la acción de los tupamaros, pero ahora, digamos, muchos sectores políticos, dirigentes políticos que estaban, digamos, en la posición de rechazo de la dictadura en 1985, gradualmente han ido virando y han ido mirando la situación de otra forma. Y creo que eso incide también en esto, porque en último término, cuando uno habla de estos temas y menciona, digamos, detalles, etcétera, alude a posiciones políticas y a personas vivas, y ese punto, digamos, es lo que, bueno, me parece cuestiona algunas conductas o algunas trayectorias, interpela, digamos, a sus referentes actuales. Ese es un aspecto. El otro aspecto, cómo inciden esto en las clases, estrictamente creo que incidiría poco. El terrorismo de Estado existe igual, la bibliografía está, digamos, la acción de los tupamaros también tiene nutridísima bibliografía, demasiada a mi modo de ver, digamos, queda claro que eso no tiene nada que ver con violación de los derechos humanos. Es decir, en ese sentido no habría, digamos, problema. Sí lo hay en el otro aspecto, es decir, la posición del docente es siempre una posición muy vulnerable. Cualquier denuncia sobre un docente se publica inmediatamente y el docente se transforma en una especie de blanco objetivo para ser cuestionado
cuestionado, criticado, etcétera. Es muy interesante ver que, por ejemplo, una persona que contrabandea 3 toneladas de cocaína, su nombre no aparece porque es primario, pero el nombre de un docente que, según denuncia cualquiera, violó la laicidad, aparece con nombre y apellido y hasta con la foto en todos lados. Lo que puede resultar como una alternativa es decir, bueno, a lo largo del curso expliqué todos los aspectos, pero a ese punto no pude llegar. Un subterfugio muy usado en los años 90. Pero claro, el docente, digamos, no es un guerrero de la historia, es un profesional, enseña. Y entonces, en ese tipo de cosas, digamos, lo mismo que enseñás con el terrorismo que estaba en la dictadura, lo enseñás con el terror en la Revolución Francesa, por ejemplo. Entonces tenés que buscar ese tipo de estrategias un poco para cubrirte y no quedar demasiado expuesto. Carlos, muchas gracias por estos minutos y por la entrevista. La mirada del profesor historiador Carlos de Masia